Oh, cuando uno ya está grabando ya puede comenzar. Ok. Así que, bueno, dar la bienvenida. Hoy, esta tarde tenemos a Ana Siqueira. Ella dice que nos va a hablar en una mezcla de 3 idiomas. Vamos a ver cómo resulta, pero yo creo que es lo más fascinante que uno puede encontrar porque es en el fondo es prueba la capacidad nuestra de tener, acceder a muchas lenguas al mismo tiempo y cómo ellas debaten y conversan en un solo cerebro. Sí, verdad. Así que, bueno, ¿qué tal? Las gracias a Ana por querer participar en esta novena sesión, digamos, de la hora hilo. Y eso, y ella nos va a traer su experiencia trilingüe, escribiendo libros para niños y niñas. Y también nos va a contar sobre cómo es su acercamiento a la y las culturas de América Latina y Estados Unidos. Así que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, Ana. Muchas gracias por invitarme. Comenzaremos entonces, yo creo que vamos a tratar de remontarnos en el tiempo, es un viaje, y nos vamos a ir a tu pasado absolutamente brasileño en las lindas tierras de Río de Janeiro, y que nos cuentes un poquito de cómo eras tú cuando niña, qué cosas te gustaban, qué cosas no te gustaban, si nos puedes contar un poco de eso. Yo siempre fui una niña muy traviesa, muy traviesa. No era muy tranquila, me gustaba mucho. Yo jugaba mucho, yo tenía, bueno, yo tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, y nosotros hacíamos muchas travesuras, muchas cosas. Ay, Dios mío, yo no sé cómo mi mamá podía. Porque nosotros vivíamos en Río, en una ciudad grande, entonces no podíamos estar caminando solas o haciendo nada solas, pero cuando íbamos a veces al campo a visitar a mi papá, tenía una casa en el campo, nosotros hacíamos cosas, ¿verdad? No sé, vendíamos, por ejemplo, hacíamos pasteles de mud, con fango, lama, como decimos en portugués, y tratábamos de vender los pasteles a la gente y montábamos a caballo y hacíamos muchas cosas así. Y en la ciudad también nos gustaba, tú sabes, las travesuras de niños, de ir en las puertas y blin, 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 y salir corriendo y hacer cosas. Entonces éramos siempre muy activos y siempre estábamos haciendo travesuras, siempre estábamos juntos los 4. Y aunque era una diferencia de edad grande, porque mi hermano mi hermano es que 3 años mayor, mi hermana 2 años mayor, entonces mi hermana chiquita es 4 años menor, pero siempre tratábamos de hacer cosas juntos y muchas travesuras. Y me gustaba mucho siempre leer y me gustaba mucho escribir. Desde niña me gustaba escribir y yo hacía unas obras de teatro, a presentar a la familia y yo me gustaba mucho hacer cuentos scary, cosas de terror. Entonces mi papá, cuando se casó por la segunda vez, la mujer tenía más 2 hijos. Entonces éramos 6, y entonces tuvo más uno, éramos 7. Entonces imagina 7 en un cuarto y yo empezaba a hacer mis cuentos de terror y de cosas, pero siempre, mis cuentos siempre fueron muy locos, muy así. Y siempre me encantó mucho eso de cuentos, de leer, de escribir. Y mi hermano es compositor en Brasil, es cantor y compositor, es bien famoso. Y mi mamá le gustaba mucho también escribir poesía, mi abuela escribía poesía y bueno, la familia, mi papá es el abogado, es el lado serio de la familia, pero los demás todos, mi hermana trabaja con arte, mi otra hermana trabaja con filme, entonces todos nosotros estamos en el medio de las artes y de la creatividad, entonces puedes ver que fue una familia siempre muy creativa, un poquito loca. ¿Cómo desde esa infancia que tú me mencionas algunas cosas como de las comidas típicas, los sabores, los olores, cómo queda esos recuerdos de, más bien, yo me gustaría como que nos contaras para el resto de América Latina y de Estados Unidos como cosas que son más propias de Brasil, el folclore de Brasil, que sí, tiene muchas cosas que son muy interesantes, muy Claro, propias. claro, claro. Sí, bueno,
A nosotros, bueno, no sé, lo que es bien diferente en Brasil, que me gusta mucho, son las fiestas de los niños. Las fiestas de los niños allá en Brasil son como unas quinceañeras, son unas cosas gigantes, y los niños tienen los padres, preparan muchísimo y hacen muchas cosas. Entonces comemos mucho que decimos salgadinhos. Y los salgadinhos son como empanadas, pero diversos tipos de empanadas. Unas son más suaves, otras más duras. Entonces tenemos las empanadas para nosotros no decimos empanadas, decimos pastéis, ¿vale? Los pastéis de carne, pastel de queijo, pero entonces tiene risole, coxinha, such a variety. Es una variedad tan grande de salgadinhos, nosotros hablamos salgadinhos, y eso es muy típico en Brasil y en Río. Entonces, por ejemplo, si estás caminando en una calle, vas a ver una tienda de estas de salgadinhos. En cada bloco hay por lo menos una tienda de salgadinhos. Entonces, hay los salgadinhos y hay los docinhos are the sweet stuff. Y el más famoso, claro, es el brigadeiro. En brigadeiro, I don't know, no sé por qué brigadeiro no es súper popular por todo el mundo. ¿Ya has comido brigadeiro? Sí, sí. Sí, sí, brigadeiro es riquísimo, muy fácil de hacer y es tan rico, no sé cómo no es. Entonces, el brigadeiro es el leche condensado, el cocoa powder, right? El chocolate, y nada más eso. Y tú haces como un dulce de leche, pero así con leche condensada y chocolate. Entonces, hace la fudge balls, como unas fudge balls, y tienes que poner el sprinkle, o a veces puede poner maíz, o puede poner coco o queso, hay de varios sabores. Eso es, yo no sé por qué no es tan popular en todas las partes del mundo, porque para mí es uno de los mejores dulces que hay, Porque porque es bien hay un facilito desafío de ahí hacer. de crear un libro sobre brigadeiro. Brigaderos, porque Hacerlo popular. es verdad que hay que pensar en por qué los brigadeiros no son famosos. Tenemos que pesquisar eso, porque ellos son riquísimos. Entonces, además de eso, claro, las comidas típicas de Brasil. En Brasil se come mucho arroz con frijoles y todavía yo como mucho arroz con frijoles. Mi niño chiquito, que ahora no es chiquito, tiene 23 años, todavía es muy chiquito. Él cuando era chiquito, él nació aquí, pero nosotros siempre comimos arroz con frijoles. Entonces él me decía, ay mami, hoy yo no he comido mi comida de verdad. Y yo decía, ¿qué es la comida de verdad? Arroz con frijoles. Arroz con frijoles es la comida de verdad. Lo demás son junk food. Tú tienes que comer arroz con frijoles todos los días. Y la feijoada es algo bien rico también. Y son los frijoles negros que hacen con un potaje, con muchas carnes de cerdo, arroz bueno, todo es muy rico. Y yo tuve un café brasileño aquí en Tampa. Yo tuve por 12 años el café. Y tuve a un restaurante brasileño también, de eso que sirve las carnes, la churrascaria. Yo tuve también un restaurante. Entonces, sí, para mí la comida, todavía yo soy muy brasileña en la comida. Me gusta mucho la comida brasileña. Yo te preguntaba porque en tus libros uno nota eso, que hay un gusto si uno habla de los 5 sentidos, el gusto está en todos tus Sí, sí, libros. sí, yo soy muy golosa. Y los niños Me también, gusta niñas y mucho niños. comer. Sí, sí, sí. Bueno, pensando ahora, ¿cómo aparece? Y tú dices, bueno, cuando niña ya empezaste a escribir, ya leías bastante y tu familia lo hacía también. ¿Cómo ya empezaste ya a tener como mirar un poco más serio esta idea de escribir? ¿Cómo apareció eso? Bueno, de verdad, no sé, yo escribía muchísimo, escribía unas poesías que ahora yo las miro, pero tengo que reírme porque son horribles, pero yo pensaba que eran lindas. Pero yo escribía mucho poesía y eso, pero escribía más para mí mismo, tú sabes, cuando eres un adolescente, está en una fase trágica y todo, entonces escribe mucho. Pero el libro que yo publiqué en Brasil, A Lua Namoradeira, fue como en 1900,
oh my goodness, 90, 1900, no, 1987, 88, no sé, como 1990, algo así. Entonces yo, no sé, no me acuerdo exactamente por qué yo me decidí a escribir este libro. Entonces yo lo escribí y busqué a una editora y la editora dijo, ok, voy a editar el libro, voy a publicar el libro. Y de ahí yo escribí uno más, el Pedro Grande, y también vi como muy fácil, no sé cómo fue en Brasil, fue muy fácil, aquí no es nada fácil. Yo envié uno, ok, vamos a publicarlo. Envié otro, vamos a publicarlo. E incluso ese de la Lua Namoradera, yo gané un premio en Brasil de la Academia Brasileira de Letras, y es muy conceituada ya en Brasil. Y, pero cuando yo vine para los Estados Unidos y lo enseñé en una conferencia a una editora, ella me dijo, tu libro es muy weird, para que tú veas como que las cosas son subjectas, ¿verdad? Las cosas son muy subjetivas, porque yo gané un premio en Brasil, pero para acá eso era un libro muy loco. Era un poquito loco porque la luna de verdad que está coqueteando con la gente y todo, y una niña decide descubrir cómo hacer, qué tienen que hacer para ayudar a la luna, hay muchas cosas, pero bueno, en Brasil yo gané un premio y aquí me dijeron, no, para que eso está muy weird, y eso fue la palabra que usó la editora, que yo veo un poquito rudo ahora, pudiera decir está un poquito, right? No weird, ¿verdad? Pudiera usar otra palabra, no sé. Pero, anyway, yo paré de escribir. Cuando vine para acá y fui a esta conferencia y me dijo eso, que está muy weird, yo paré de escribir aquí. Había acabado de llegar aquí y decidí que, bueno, iba a seguir. Estaba trabajando en ese entonces como intérprete en una firma y seguí trabajando y con los niños y paré de escribir por muchos años. ¿Cuál es ese es interesante lo que tú cuentas? Es como, porque tú llegas, ese, lo que podemos decir es un choque, ¿no? Es un choque cultural, Sí, probablemente, porque sí. hay historias que se pueden leer muy, incluso desde la idiosincrasia brasileña, como de las figuras míticas que existen, como la Uhum. mitología, que existen varias, que hay montones, muchas, digamos. Sim, muitos, muitos. Eh, y claro, como eso, yo no me extrañaría leer una historia como la que tú cuentas en Brasil, claro, pero si la lees aquí, tal vez es otro el folclore, ¿no? Y, Sim. y, y tal vez más sucinto a tal vez Halloween y como estas celebraciones, más de ahí viene esta idea tuya del terror del principio, ¿no? Que tú decías con Sim, la sim, sim. atracción. Me gusta muito o terror. Todavía eu estou poniendo coisas de terror. Vão aparecer livros meus com a Cuca. Eu se quero escrever com a Cuca, porque a mim eu penso que a Cuca é fantástico, porque é uma bruja, pero é um cocodrilo e tem seu pelo largo rubio. É demasiado original. Eu tenho que escrever acerca de la Cuca. Pero sí, es muy diferente la forma que uno escribía en Brasil y la forma que uno escribe aquí. Por ejemplo, la ilustradora brasileña, Irena, ella escribe en Brasil, ella está en Brasil. Y ella escribe en Brasil y su agente le dijo, ay, todavía esos cuentos no están muy para el mercado americano. Pero ella tiene muchos libros publicados en Brasil, tiene como 4 o 5 libros publicados en Brasil. Y está muy bien en Brasil, pero para el mercado americano todavía dijo la gente que ella tiene que trabajar en algunas cosas para estar más preparada para el mercado americano. Entonces, ¿Tú dirías que es un tema de choque de culturas o hay otros elementos que tú es crees que la se... forma, yo pienso que es más la estructura de hacer los cuentos. Yo no sé, aquí tiene mucho las reglas y cómo es que tiene que ser los cuentos. Por ejemplo, la Irena me dijo, a mí no me gusta mucho eso de Hero Journey, no es la forma que escribe. Entonces, a veces se escribe mucho como tú decías, con el folclore, con las cosas, pero no necesariamente, no con eso tengo que seguir esa estructura de las reglas, de la 1, 2, 3 y todo eso que tiene aquí. Entonces, yo pienso que es más la forma de escribir y de pronto un poquito de la cultura, de las cosas, pero yo pienso que es más la forma que uno hace sus cuentos en Brasil o Latinoamérica y aquí.
Sí, puede ser un poquito diferente. estaba pensando en el realismo mágico y esa es la estructura del realismo mágico de América Latina, Ujú, que no es solamente esa corriente, pero en el fondo es reveladora que en América Latina surge esa corriente de escritura, ujú, esa tradición y representa mucho a cómo pensamos un poco en América Latina también. sí. Con los seres Mm. mágicos que interrumpen y no. Es así. Am, Pensando ya en tu llegada a Estados Unidos, bueno, hay como, tú dices que hay una época como de silencio, ¿no? Tú dices, sí, Sí, muchos años yo no escribí, no he escrito nada porque yo vine, todavía había un libro a ser publicado de Pedro Grande. Entonces después yo me puse muy ocupada con trabajo, con niños chiquitos, estaba haciendo la universidad. am, y con todo eso que fui a la conferencia y me quedé un poquito así disappointed de todo eso, yo paré de escribir por muchos años, muchos años. Entonces volví a escribir nada más cuando empecé a dar clase en 2013. Yo empecé a dar clase en una escuela, clase de español a los niños chiquitos. Y como yo doy clase de español con cuentos, me gusta hacer cuentos y cosas que ellos pueden involucrarse en los cuentos, ellos mismos me ayudan a decidir el nombre de los personajes, ¿entiendes? Cosas así para que se involucren de verdad en aprender el español. Ellos me empezaron a pedir cuentos. Ay, ¿puede hacerme un cuento de Chupacabra? Ay, nosotros queremos un cuento de no sé qué, y me empezaron a pedir cuentos de cosas diferentes que a ellos les gustaban. Y yo empecé a escribir entonces muchos cuentos de esto. Y me dije, bueno, voy a escribir uno sobre el pato quiere uvas, que es basado en el video de Duck Song. So the Duck Song is a very viral video, ¿verdad? Que está no sé, toda la gente, incluso en Brasil, toda la gente conoce The Duck Song. Y yo hablé con el escritor de la Duck Song y me dijo que sí, yo podía usar la canción para escribir el libro. Yo escribí el libro a los niños, hice actividades y todo con los niños. Y entonces después yo dije, bueno, voy a tratar de enviar el texto a Teachers Discovery. Teachers Discovery es un educational publisher que de World Language, Social Studies. Y el cómico que fue que yo lo envié por la mañana, yo vi, bueno, aquí fui al website y decía, si tienes una idea o algo que quieres compartir, como Scholastic, si eres una maestra, tú puedes compartir una idea. Y yo compartí la idea de este del pato quiere uvas y no me tardó media hora. Y el jefe allá de ellos me escribió, nosotros estamos interesados en la idea. Y de ahí ya hicimos todo, 6 meses después ya estaba el libro hecho. Entonces fue algo que entonces me motivó mucho a volver a escribir. Mi mamá siempre me pedía que volviera a escribir. Tienes que volver a escribir, tienes que volver a escribir. Y la lástima fue que yo empecé a escribir antes que ella se fuera, pero ella nada más vio el libro El pato quiere uvas, ella lo vio. Pero ya los otros libros, ella ya no estaba más aquí conmigo. Pero yo creo que ella sí está todavía, está conmigo allá arriba y está mirando que yo estoy escribiendo. Incluso el libro que viene en 2023 fue basado después de su muerte, fue inspirado en su muerte, se llama Abuela Supercapa y es un homenaje a mi mamá. Entonces, que era una vovó, como decimos abuela en portugués, una vovó fabulosa. Entonces, sí, eso así fue el camino del pato quiere uvas. No sé por qué también me fue muy fácil. Fue así, en 30 minutos yo no lo podía ni creer. Pero eso fue lo que me motivó a empezar a escribir otra vez picture books. Entonces ahí es interesante este comienzo, porque en el fondo es como tú siempre interesada en escribir, ya tienes tu pasado, digamos, como escritora, tenías tus libros publicados en Brasil, y vienes a Estados Unidos, te das esta negativa inicial, pero luego retomas
el hilo, digamos, de la escritura a través Sí, justamente de ser maestra, ¿no? Y esto es un de camino ser que varios maestra, escritores y escritoras han tenido, digamos, verdad, idea sí. de llegar desde la pedagogía y hacer enlace con la escritura. Cómo lo ves tú, ese juego, esos dos mundos, digamos, y cómo se juntan? Sí, porque bueno, tú estás ahí con los niños, entonces siempre está inspirada, porque ellos siempre hablan cosas lindas o cómicas, siempre hay cosas para escribir. Cuando tú estás alrededor de niños, siempre hay muchas cosas, muchas ideas. Y como ellos me pedían cosas, ellos me daban ideas. Pues yo decía, ah, no, yo quiero un libro, el chupacabra que hace no sé qué, yo quiero. Entonces eso todo me ha motivado mucho. Y como yo enseño con los cuentos, y los niños hacían cuentos, porque nosotros hacíamos cuentos juntos, y yo tenía niños de middle school también. Entonces hacíamos cuentos bien locos, pero todo en español. Y todo eso de verdad que es muy inspirador. Tú ves los niños y ves que ellos se interesan, que ellos quieren cuentos y que ellos quieren saber más, que ellos quieren aprender. Eso motiva mucho a uno y keep you young, keep you young. Sé que tú quieres seguir. No. Pensando ahora en esta idea de la cocina y de los ingredientes que estás incorporando en tu escritura, eh, en tu camino porque hay una especie de reinvención como escritor en Estados Unidos, ¿no? Porque tú dices, bueno, hay un Sí, tema de estructura, hay un tema de cultura también y sí. de lenguaje. ¿Cómo se reinventa Ana Siqueira aquí en Estados Unidos? Eso fue, eso no, eso, bueno, yo hice muchas clases. Yo lo que hablo a los niños, yo leí a los escritores nuevos, leía mucho, yo leía mucho todos los días, yo leía 10 15 picture books. Yo, bueno, en la biblioteca, yo cogía muchos libros, todavía cojo siempre la biblioteca. Y yo empecé a hacer clases, yo hice muchas clases, algunas, yo entré en 12 by 12, después entré en Storyteller Academy, yo hice Children's Book Academy, entonces algunos yo tuve que pedir una scholarship, pero un poquito demasiado para mí, otros yo, o leer libros, hay muchos libros de craft, like writing picture books, yo tuve que leer mucho, pero a mí, como soy maestra, me encanta aprender, me encanta leer, me encanta saber más. Yo de verdad me dediqué mucho a aprender cómo escribir, porque yo sabía que hacía muchos años que yo no escribía y además yo vine de Brasil. Entonces yo trabajé duro, pero cogí, empecé con un critique group también que se llama Las Chicas Latinas, aunque algunas no son latinas, pero estamos abiertos a todo eso, se llaman las chicas latinas. Entonces yo empecé a buscar gente que quisiera ser parte de mi grupo, y tengo a muchos, bueno, Mariana no es de las chicas latinas, pero Mariana ya no, siempre yo cambio en otro grupo conmigo, Sara Fajardo está en las chicas latinas, Aisha Pérez, tenemos muchos escritores geniales. Y empezamos así, que nadie tenía agente, nadie tenía libros publicados, y todos ahora están, ¿me entiendes? En en su camino al éxito. Yo veo que todos están camino al éxito, pero hay que trabajar duro, hay que leer mucho, hay que escribir mucho, y entonces uno empieza a escribir y piensa que está maravilloso, y no, no está nada bueno, y tiene que seguir. Entonces yo escribía, yo tengo mucha imaginación, mucha imaginación. Entonces yo escribía, como tenía, parece que tantos años esperando por escribir, yo escribía todas las semanas un cuento nuevo y enviaba a mi critique group. Aquí viene otro cuento, otro cuento. Mi critique group ya no me aguantaba más, pero no querían decirme, mira, tú estás loca, no podemos seguir con eso. Entonces trataba, pero seguimos juntas, aún con todo eso. Pero yo ahora veo que yo estaba un poquito extrapolando un poco con tantos cuentos y cosas. Pero es así, es normal, ¿no? Tienes que trabajar mucho, escribir mucho, y los primeros cuentos que escribes no va a estar bueno, y hay que seguir, y, y así fue el camino.
Eso me hace pensar en tu cuento de Bella's Recipe for Success. Yo sé que dijiste que lo dices por ahí en tus entrevistas, en tu sitio web también, que es una historia inspirada en tu hija, pero ¿cómo podemos pensar también que el camino de la escritura también es parecido, ¿no? Es como... Eso es verdad. En realidad, en Bella's Recipe for Success, en la primera versión, que Bella tiene unas 1500 versiones, yo no sé cuántas versiones yo escribí. En las primeras versiones, no, ella no iba a bake, ella iba a ser una escritora, ella quería escribir un cuento. Entonces yo pienso que hay un poquito de mi parte y de la parte de mi niña. Porque es verdad que es un camino difícil y que uno tiene que estar ready, but try again, try again, try again, ¿verdad? Pero Bella fue basada en mi hija y también en los niños de la escuela, porque yo veo que hay muchos niños que son así perfeccionistas y que piensan, no, eso no está bien y yo tengo que ser el mejor. Y yo lo que quiero es que los niños sepan que, bueno, todos nosotros podemos hacer bien si seguimos tratando y no, don't quit. Y aquí en este libro incorporas esta idea de usar dos idiomas ya. ¿Cómo Sí, pensaste eso? ¿Cuáles fueron tus dudas, preguntas, idas y venidas con ese tema? ¿Cómo lo enfocaste? bueno, yo no me acuerdo si mis primeras versiones yo usaba el español, pero como yo soy maestra de español, yo siempre quiero enseñar español a los niños, ¿verdad? Siempre estoy para enseñar español. Yo de verdad que aunque mi idioma es portugués, yo soy muy así, entusiasta del español. Yo pienso que claro que aquí en este país saber el español es algo muy importante y yo soy casada con un cubano, ¿verdad? Soy en mi casa, nosotros hablamos los tres idiomas uh, así normalmente. Hablamos, y yo pienso que nada más nosotros nos entendemos porque hablamos todo mezclado. Entonces, yo no me acuerdo si al principio, pero yo empecé a decir, bueno, ¿y si yo pongo unas palabritas en español? Y como yo escribo early readers en español, yo ya tengo la práctica de saber cómo escribir para que los niños puedan entender. ¿Entiendes? Que hay que hacer palabras o parecidas con las palabras en inglés, cognates, right? O palabras que puedan ser ilustradas, que ellos puedan ver las ilustraciones, porque yo siempre que doy clase, todas mis clases tienen las frases, siempre son PowerPoint y tienen los cuentos con muchas fotos, con muchas pictures, con todo para que los niños puedan entender en español y no haya que traducir, pero que ellos puedan entender. Entonces yo empecé a tratar con eso y a poner unas palabras aquí y allá y me gustó porque yo dije, bueno, eso es también uno de mis goles, es enseñar el español. Entonces yo estoy escribiendo y enseñando el español y como mis nietas también hablan el español, entonces también es algo bueno para que ellas vean, ¿verdad? La niña hablando en español en el libro y se sientan orgullosas de hablar español. A mí me llama la atención eso justamente que uno puede establecer de que hay algunas tendencias y si uno mira algunos libros que usan español en sus textos, donde el inglés es predominante, pero hay palabras en español. Ajá. Yo lo que he notado que hay como, yo diría, dos formas de enfrentar este tema. Uno es poner las palabras en español en contexto y que el contexto trate de Ajá. explicarlo, y eso para mí me parece que es lo que tú haces. Y hay otras personas que hacen, otros autores o autoras que prefieren hacer una traducción casi inmediata en la misma frase o en la respuesta. Ajá. Y a mí me gusta mucho más lo que tú haces, digamos, porque me parece que Ajá. confía más en la mente y en la forma que el niño se aproxima con la literatura. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, porque yo pienso por ser maestra, entonces yo ya tengo la práctica de ver que ellos pueden entender si tienen ilustraciones, si tienen el contexto, ellos sí pueden entender. A veces es necesario, yo no sé, algunos, mis otros libros yo pienso que van a tener glossary. Ella no, ella, y editora no piensa que necesitaba glossary, que ellos pueden entender todo. Pero algunos tienen glossary. Pero yo pienso que con el contexto y con
como dije, con las ilustraciones, los niños sí entienden. Los niños entienden más que uno imagina que ellos pueden entender. Pero yo pienso que eso es un poquito de la práctica de maestra que tengo. No, yo creo que es muy interesante porque en el fondo es confiar en Sí. la capacidad de los niños y niñas para entender, ¿no? Em, ¿Quieres que yo te había invitado a hacer como hacer a ver, mostrar algún objeto y decir show and tell, pero tú dijiste, no, yo creo que, que Yo no tengo, tengo, pero porque yo, mi cosa es que yo nada más lo que hago en mi vida es escribir, leer, está bien, pero cocinar un poco y jugar con mis nietos. No hago más nada. yo tengo un desafío, sí. Ah, Piensa, ok. tal vez tú manejas 3 lenguas. Me gustaría, durante el resto de este tiempo que nos queda, pensar en 3 palabras. Entonces, primero te voy a pedir una palabra en portugués que para ti es muy significativa y que dice, esta palabra me invita a algo, Ok. como algo que me emociona o que me hace pensar en algo de Brasil. Esa sería Ujú. la primera palabra que me gustaría que, si nos puedes regalar esa palabra. Ah, me gusta mucho la palabra saudade. Sabía que ibas a decir eso. Saudade es una palabra muy especial para nosotros brasileños, porque es una palabra que no creo que exista en otro país. Es una palabra brasileña que eu não sei explicar bem o que é, porque saudade, se eu digo, estou com saudade de você, I'm missing you, right? Pero es más que eso, es más fuerte que I'm missing you. Estou com saudade. It's very nostalgic, uh, it's strong, não sei explicar bem, pero é uma palavra bem brasileña e que explica muito. Y como yo estoy aquí en este país, claro que siempre tengo saudades, siempre estoy con saudades de mi familia y ahora, claro, de mi mamá, que se fue hace octubre de 2019, ella se fue y siempre tenemos saudades, ¿verdad? Siempre estoy con saudades. Muy bien. ¿Tú te gustaría leer algo? Yo te había pedido tal vez leer algo en portugués, si tienes algo, si no, puede ser en español, como tú quieras. Si tienes, Vou quieres, ler Pedro Grande. ¿ok? Muy bien. Eu li meu livro Pedro Grande. Let me get my virtual background so you can see. Assim não se vê. Este Pedro Grande, I try, estoy tratando de ponerlo ah, ¿más? En inglés, pero todavía no he podido. Mira, eso soy yo 1000 años atrás y el ilustrador, y este Pedro Grande. Y voy a leer un poquito. El ilustrador es Fernando Rabelo. Era noite, tudo quieto. Todos dormiam, todos. Pedro estava com os olhos bem acordados, tremendo embaixo dos seus lençóis. Sua estante balançava mais que uma gelatina. Seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados, tremia no alto da estante. De trás da estante, Pedro escutava estranhos barulhos. Ink, ink! Um rato, Pedro pensou. Miau, miau! Um gato, Pedro se assustou. Flap, flap! Um morcego, Pedro quase desmaiou. Então, aqui, Pedro. And the story is about a giant who eats his dreams. He eats his dreams every night. So that's the story about. O sea, tu aproximación nuevamente al terror. Al terror. No, no, mis cuentos siempre tienen suspense, terror. Hay que tener siempre algo un poquito así. Sí, a mí me gusta. Oh, ese es el monstruo. Mira, el monstruo que come sus sueños. Está aquí, Jelly. ¿Cómo se llama? Deben ver, se llama Geleia. Jelly. Ujú. Gracias por tu lectura. Se escucha siempre, bueno, a mí me gusta mucho escuchar portugués y además en América Latina, no sé, para personas que tal vez no son del sur, digamos, de América del Sur, tal vez tenemos esta relación muy extraña entre Brasil y el resto de América del Sur. Es como
hay una frontera invisible idiomática a veces, pero que uno, pero es muy fácil, al mismo tiempo es muy fácil acercarse. Entonces, como Sí, sabemos que somos parecidos, pero al mismo tiempo somos un poco diferentes con esto del portugués y el español, pero pero hay un poquito de un misterio también, porque por lo general los brasileños entienden muy bien el español y ni todos los hispanos entienden bien el portugués. Yo no sé por qué misterio hay ahí, ¿tú sabes? yo no sé, tal vez es una cuestión de más, porque yo creo que escuchamos menos el portugués nosotros que ustedes el español. De pronto Yo puede ser. pienso que en Río tú siempre tienes personas, los turistas que vienen de Argentina o De pronto de estamos otros más partidos. acostumbrados a escucharlo, Hay un poco sí. de oído, yo creo, más acostumbrado, porque en América de brasileños hay muchos que van. Yo en Chile yo veía muchos brasileños, pero no es algo que uno tenga en el cotidiano, ¿no? Es como, Mm, sí, siento que es más ¿verdad? intercultural en ese sentido Brasil y sobre todo las grandes ciudades Puede ser. que pero es una hipótesis, no sé. Eh, Mm. a ver, vamos a ver qué más tenía por aquí para conversar contigo. Eh, ¿Cómo ves tú la función pedagógica? Hablamos de esta relación entre ser maestra de escuela y ser escritora. ¿Cómo ves tú la función en general, la función pedagógica que tienen los libros? Oh, son muy importantes, muy, muy importantes. Yo sabe que soy también con Mariana Llanos, con Sara y muchos otros somos co-founders de Latinx Speech. Y yo creo que la representación en los libros, no nada más de los latinos, pero de todo, de niños con que tengan disabilities o niños de otros países, de otras culturas, es muy importante porque no, bueno, primero el niño se ve en el libro, como le dije, mis nietas van a verse en Bella y van a saber que, bueno, ellas hablar español es un orgullo. Yo cuando cuento ahora, cuando hago mis cuentos en la escuela y hablo las palabras en español, entonces pregunto, oh, ¿quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe? Los niños se ponen muy orgullosos de que ellos saben el español, que ellos pueden decir a los amigos, ay, yo sé qué es eso, ay, yo sí he comido polvorones, o yo he comido dulce de leche. Entonces es muy importante que ellos se sientan orgullosos de su cultura, porque aquí, tú sabes, muchos niños quieren ser en, entonces, no, no quiero. Entonces fui a la escuela de mi nieta hace que 3 semanas y estoy haciendo los cuentos de Bella y eso, y viene una niña muy cómica que habla español muy, muy bien. Y me dijo, ay, pero yo ni siquiera sabía que tu nieta, que Erika, hablaba el español. Y yo dije, mira esto, que en una escuela que hay muchos hispanos, que es en Tampa, mi nieta ni siquiera estaba tratando de enseñar que ella sabía el español. Entonces mi nieto se puso muy orgulloso, empezó a hablar en español. No, sí, yo sé, yo hablo español, no sé qué. Entonces es muy importante para los niños a verse en los libros y saber que ellos, que los hispanos y los latinos, tienen que sentirse orgullosos, todos los niños de todos los países, de todas las religiones, de todas las diferentes, ellos tienen que estar orgullosos de su cultura, de su forma de ser. Y además yo pienso que es muy importante para los otros niños, ¿verdad? A ver que, bueno, no, los latinos o los que vienen de Asia o los que tienen una religión diferente, no son diferentes, no son malos o son inferiores. ¿Entiendes? Que los niños puedan ver que todos nosotros tenemos algo en especial. Y yo pienso que en mis libros yo siempre quiero enseñar un poquito del mensaje de que nosotros somos diferentes, pero somos iguales. Yo pienso que en todos nosotros tenemos nuestras diferentes culturas, comida, música, pero inside nosotros somos los mismos. ¿Entiendes? Tenemos las mismas emociones y tenemos problemas iguales y nos sentimos tristes y no podemos comer un brigadero o cosas así. Pero yo pienso que es muy, muy importante que los niños se vean en los libros y que los niños puedan ver a los otros en los libros para que se pueda entender más uno al otro mejor.
¿Cuáles tú crees que son los desafíos que hoy día se tienen que enfrentar en Estados Unidos, tal vez pensando en esa idea de representación y en términos de la industria del libro infantil? ¿Cómo lo ves? Sí, la industria todavía están tratando de mejorar un poquito, pero ves que todavía 5% nada más de los personajes en los libros son latinos, y mientras en las escuelas 25% de los niños son latinos. Y si tú vas en Tampa, 50% más son latinos. Entonces, y además de muchas otras cosas, ¿verdad? Y yo hablo latina, pero yo soy latina, pero yo quiero decir de todas las diversidades, de todos los tipos de diversidades deben ser presentadas en los libros. Entonces, yo pienso que hay que empezar, bueno, todos tenemos que tratar, hacer nuestro effort, seguir escribiendo nuestros cuentos y seguir tratando, pero también no hay mucha gente ahí arriba, ¿saben? En las editoras, en los que compran los libros y eso que son, por ejemplo, latinos. Yo no sé el porcentaje de gente, de agentes que son latinos o de porcentaje de editores que son latinos, yo no sé, pero son todavía muy pocos. Entonces es un trabajo duro, pero que no try again. Keep trying, keep trying. No podemos quit, tenemos que seguir haciéndolo y poco a poco espero que va mejorando un poquito las cosas. Tú has mencionado como cosas que son bien interesantes para autores o que pueden estar escuchando también. Es como la capacidad de organizarte, digamos. No te has quedado sola, sino que has buscado apoyos y yo creo que eso yo creo que es clave, Muy ¿no? importante, muy importante. La comunidad es muy importante. Yo cuando decidí escribir un libro, yo dije, bueno, voy a escribir un picture book. Yo no tenía idea de lo que hacer. Entonces yo busqué una clase. Yo empecé con una clase en Storyteller Academy. Entonces hice algunas clases y entonces busqué en Facebook grupos de escritores, busqué en Twitter y entré en 12 by 12 by Julie Hadland, algo así el nombre. Yo no soy buena con soy buena con los nombres de los niños, pero de los adultos no. Y entonces empecé con mi critique group y es muy importante. Sin la comunidad no se puede hacer, porque hay que tener mucho. Cuando tú escribes, primero tú piensas, bueno, mi libro es excelente. Y él piensa, oh, no, mi libro no sirve para nada. Hay que tener otras personas que miran tu libro, que pueden decir, mira, eso está bueno, pero eso no lo entiendo. Piensa, porque en mi cabeza, yo cuando hacía muchos cuentos cuando era niño, mi mamá decía que yo hacía cuentos por 2, 3 horas seguidas. Nosotros íbamos a caminar y yo hacía cuentos y cuentos, pero ella decía que en mi cabeza yo volaba más rápido. Entonces empezaba a hablar cosas que ella no entendía más nada que estaba pasando. Entonces muchas veces cuando yo escribo me pasa eso porque yo pienso, bueno, ay, yo voy a entender. Y mis critique partners me dicen, no, ¿qué quieres decir aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, es muy importante tener otras personas que te ayuden, no solamente dándoles las opiniones, las críticas, pero a veces el apoyo, porque hay días que que quieres quit. No, yo no quiero más escribir, mis libros son todos unas mierdas. Entonces ya está que no sabe más qué hacer y hay siempre que tener una persona que te diga, no, tú tienes talento, de pronto ese cuento no está maravilloso, pero podemos trabajar y es muy importante con la comunidad y estudiar y leer, porque no es así que va a escribir y ya el libro va a salir y ya todo. De pronto hay algunos casos que pasan, pero por lo general no. Sí, por lo general es un trabajo es el diamante en bruto, ¿no? Que hay que trabajar. Sí, sí, es verdad. ¿Quieres conversar un poquito sobre tu libro que viene, If Your Babysitter is a Bruja? Sí, está bien. Bueno, yo tengo 3 hijos, pero este libro también fue basado en mi hija, no porque es mi favorita, pero la cosa es que ella siempre tuvo mucha imaginación también, siempre hizo muchas cosas así. Entonces un día nosotros estábamos en la playa en Brasil y ella tenía 3 años, 2, 3 años.
Ella vino para acá, venimos para acá con 4 años. Entonces mi hija, yo le dije, mira, tenemos que irnos de la playa. No, más uno, ¿sabes cuántos son? Más uno, más uno, más uno. Y yo tuve que decirle, no, ahora nos vamos. Y ella empezó a gritar, a gritar. Nosotros nos fuimos, pero caminando, pues yo estaba yo vivía muy cerquita de la playa, vivía a 2 bloques de la playa. Caminando con ella y ella gritaba, tú no eres mi mamá, tú eres una bruja. ¿Dónde está mi mamá? Yo dije, si eso tuviera pasado aquí, de pronto yo no sé qué pasaría. Y gritaba que yo era una bruja, que yo no era la mamá, dónde estaba la mamá. Y esa idea se quedó en mi cabeza, mira, por muchos, muchos años, porque mi hija ahora tiene 33 años. Entonces, yo siempre quise escribir un cuento, pero en vez de la mamá, yo puse la babysitter, esa bruja. Pero es un cuento, así bien, trato de hacer un cuento con mucho, ¿cómo se dice? Así más with rhythm, rítmico. Un cuento rítmico y cómico, y es una niña bien sassy. Déjame ver si puedo enseñarle. Ella es bien corta, la niña que hizo Irena. Aquí está la cara. Y ella bueno, está imaginando que su babysitter es una bruja y trata de hacerle pociones mágicas con hot sauce y trata de get her stuck in a swing, tú sabes, y hace varias cosas, pero en la realidad ella se divierte mucho. A mí me gusta mucho. Mi favorito es lo que cuando ella hace la Magic Potion para déjame ver si puedo enseñar. Aquí está la cara de ella. Tiene una cara bien sneaky, ¿verdad? Y está haciendo la Magic Potion. Entonces la bruja, ella dice, ay, prueba mi drink delicioso. Y mira la bruja cómo hace. Yo la veo bien cómica. Pero es un cuento bien así cómico y sneaky y fun. No es muy así. El mensaje, para mí el mensaje es más que, bueno, tú sabes, cuando un niño no sabe lo que va a pasar, que imagina cosas que no son. Pero es más así un cuento fun. Pero me gustó mucho las ilustraciones de Irena, ella las captó muy bien la personalidad de la niña. Una buena forma de superar tu trauma como madre, ¿no? Sí, sí. Em, te voy a pedir entonces la segunda palabra. La segunda palabra es en español. Dijiste saudade, era en portugués, ¿cuál sería en español? Una palabra en español. Déjame pensar. ¿Qué pensar? No me viene así. Una palabra especial, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo uso mucho, una palabra que yo uso mucho. Es fabuloso, yo no sé por qué. Entonces yo uso mucho con mis niños, mi esposo siempre se ríe, dice, todo es fabuloso, todo es fabuloso. Entonces es una palabra que no sé por qué me gusta mucho usar. Y yo siempre quiero decir a todos mis niños cuando hacen algo bueno en la escuela, ¡ay, qué fabuloso, qué fabuloso! Entonces, bueno, esa es la palabra que me viene ahora en español. Tú querías mencionar algo sobre, conversamos un poquito antes de que iniciara la conversación, sobre un giveaway que es con las Oh, musas. sí, 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 sí. So, yo soy miembro de las Musas y ellos tienen un website, las Musas Books. Incluso ellos tienen un Latinx Book, Kid Booklet Festival que va a ser ahora en diciembre 9 y 10. Entonces yo hablo a todos que vayan a lasmusasbooks.com a mirar acerca del festival y a mi giveaway. El giveaway es, bueno, hicimos una cover review de Babysitter Esa Bruja. Estamos haciendo un giveaway. Yo voy a dar 5 critiques. Y Irena Freitas, la ilustradora, que también es brasileña, está ofreciendo 3 portfolio reviews.
Lo que tienen que hacer es ir a lasmusasbooks.com, ir en el blog. Entonces, en los comentarios, escribir si quieren el portfolio review o la critique y un número. Con este número vamos a sortear los ganadores. Y eso es para sí, las Musas Books. Pero también muy importante que miren el festival. Yo voy a estar hablando en un panel sobre la familia, pero hay muchos otros, hay muchos, todos los escritores, muchos escritores latinos están en Mariana, Lulu de Lacre, muchos, yo no sé, tantos que no sé, pero sí, miren el site de las Musas Books, y si ya tienen un libro publicado o que van a publicar, pueden ser miembros de las Musas Books también, es muy importante. Esta es la segunda versión. Empezó el año pasado el festival y a propósito de la pandemia, y eso fue muy interesante, fue una gran iniciativa de las musas de iniciar un festival abierto a la comunidad, muy, muy amigable para los maestros y maestras. Así que si hay Sí, sí, es muy, muy voltado a los educadores, sí. para los estudiantes, sí, muy, muy. Hay sesiones en español también. Y probablemente hay ilustraciones también, ilustradores que A van a estar en ilustradores, vivo, sí, trabajando y mostrando su trabajo. Entonces, es sí, bien sí, es muy interesante. interesante. Sí. Y la última palabra te la voy a pedir en inglés, entonces. Yo no sé por qué las palabras me vienen en portugués, pero Porque es la lengua madre, ¿viste? sí, sí, es verdad. En inglés, vamos a ver, déjame pensar. Mm, Resilience. Resilience es una palabra muy importante para todos los escritores, para todas las personas, ¿verdad? Y yo pienso que es una palabra que es a lot of meaning. Resilience. Ahora, si tuvieras que pensar en, ¿cómo imaginas tú, tal vez, en tu futuro, digamos, como escritora en los próximos años? Y tal vez te pregunto eso como una pregunta en general, ¿cómo lo ves tu carrera? Pero también relacionado como cómo recuperas también, si has pensado poner algo también de Brasil dentro de tus próximos proyectos, si has, Yo sí tengo un libro que está ahora, como dicen, en R&R, que se llama Sambarelo. Sambarelo es acerca de un niño que quiere ser un samba dancer, un Cinderella, pero un samba dancer. Entonces tengo este libro que vamos a ver si puedo venderlo. Y estoy escribiendo un chapter book que es acerca de una niña que viene de Brasil y viene a vivir aquí en los Estados Unidos, que se llama, por ahora, el nombre es Carolina Menina, pero puedo cambiarlo, no sé. Todavía estoy empezando a escribirlo. Y estoy escribiendo, tratando de escribir un graphic novel con mi nieto de 7 años, que es muy creativo, pero mi nieto, porque mi familia, mi hija es brasileña, mi stepdaughter es cubana. Entonces, mi hija, mi nieto habla portugués. Entonces, estamos escribiendo una graphic novel que tiene unos superhéroes y eso, y algunos son brasileños y basados en cosas de Brasil. Entonces, ahí estamos en eso. Ahí sí voy a tener la Cuca. La Cuca, estoy escribiendo un libro con la Cuca porque yo siempre quisiera escribir una cosa así, pero está siempre un poquito controversial. No sé cómo escribir cosas así, tal vez middle pero grade, ¿no? ah, Tal vez middle grade podría ser un... sí, 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 sí. Bueno, yo quiero agradecer, pero con una pregunta final sería, yo creo que es más bien de Ujú. imaginación. Si tuvieses la oportunidad de ser como la gran alcaldesa de una ciudad que tú quieras, que tal vez es Tampa, pero no sabemos, podría ser otra, una ciudad imaginaria. ¿Qué es lo que Ujú. cuáles serían las cosas que a ti te interesaría promover en esa ciudad imaginaria? Para mí todo es acerca de que
que uno entiende al otro, que nosotros todos podamos entender uno al otro, que seamos amigos, que tenemos tolerancia, respeto, que podamos entender que cada persona tiene sus problemas, tiene sus diferencias, pero yo quisiera que tuviera mucha paz, mucho amor, muchos brigaderos y mucha, representación de todas las partes, de todas las diversidades y que todos nosotros pudiéramos entendernos uno al otro. Eso fuera mi ultimate goal para esa ciudad. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias por aceptar estar esta tarde con nosotros. Y bueno, esta grabación va a quedar disponible, así que para quien no haya podido estar, van a poder escucharla. Así que muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad y tus ideas. Gracias por invitarme y bueno, seguimos ahí.